Evangelio de hoy viernes, 2 de agosto del 2024. Primera lectura. Lectura de la profecía de Jeremías, capítulo 26, versículo del 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar, las palabras que yo te mande decirles, y no dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor, si no me obedecéis, cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras, en el templo del Señor. Y, cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y esta ciudad quedará en ruinas, deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos, los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy las lecturas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios, así como sobre el juicio final y la necesidad de vivir con integridad. Comenzamos con la lectura del profeta Jeremías, quien recibe una palabra del Señor para el pueblo de Judá. Dios le pide a Jeremías que se ponga en el atrio del templo y proclame un mensaje de advertencia. El Señor llama al pueblo a enmendar su conducta y a obedecer su ley, advirtiendo que si no lo hacen, el templo y la ciudad serán destruidos. Esta advertencia es un llamado urgente a la conversión y a la fidelidad. Jeremías enfrenta una fuerte oposición por su mensaje, siendo acusado de ser reo de muerte. Sin embargo, su valentía y fidelidad al mandato de Dios nos enseñan la importancia de proclamar la verdad, incluso cuando es difícil y nos pone en conflicto con los demás. Esta lectura nos desafía a examinar nuestra propia vida
y a preguntarnos si estamos escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra conducta y a seguir los mandamientos de Dios, incluso cuando es difícil? En el Evangelio, Jesús nos presenta la parábola de la red, que recoge toda clase de peces. Al final, los pescadores separan los peces buenos de los malos. Jesús utiliza esta imagen para hablar del juicio final, cuando los ángeles separarán a los justos de los malvados. Esta parábola nos recuerda que, aunque todos estamos juntos en este mundo, llegará un momento en que seremos juzgados por nuestras acciones y nuestra fidelidad a Dios. La parábola de la red nos desafía a vivir nuestras vidas con integridad y justicia, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe y si estamos siguiendo los mandamientos de Dios. Jesús también nos enseña que un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que saca del arca lo nuevo y lo antiguo. Esto nos recuerda la importancia de conocer y vivir tanto las enseñanzas antiguas como las nuevas revelaciones de Dios. Hermanos y hermanas, estas lecturas nos llaman a ser fieles a la palabra de Dios y a vivir con integridad y justicia. Nos invitan a reconocer la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios y a vivir nuestras vidas de manera que reflejen nuestra fe y nuestra fidelidad a Él. Que podamos ser como el barro en manos del alfarero, abiertos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, y como los peces buenos, listos para ser recogidos en el reino de los cielos. Hermanos, oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos guía y nos desafía. Ayúdanos a escuchar y obedecer tu palabra, y a vivir con integridad y justicia. Perdónanos por las veces que hemos fallado en seguir tus mandamientos, y danos la gracia de renovar nuestro compromiso contigo. Señor Jesús, enséñanos a vivir con la conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y a ser fieles a tu palabra. Espíritu Santo, guíanos en nuestro caminar diario y ayúdanos a ser testigos del amor y la justicia de Dios en nuestro mundo. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu gracia y tu misericordia. Amén. Para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a más personas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Gracias por estar con nosotros en estas lecturas y meditaciones diarias del Evangelio. Que el Señor los bendiga y los acompañe en todo momento. Nos vemos mañana con una nueva reflexión. Que tengan un día lleno de bendiciones y paz.